Andrea Balda es internacionalista y una de las voces más destacadas en el análisis de la diplomacia, así que está con nosotros hoy para hablarnos del tema que a los ecuatorianos nos interesa. Andrea, buenos días y bienvenida nuevamente a Así Amaneció. Buenos días, siempre es un placer. Ecuador ha iniciado su defensa en la Corte Internacional y ha tomado como referencia un argumento al decir que México ha utilizado erróneamente su sede para dar refugio a un criminal común, esto en relación o con relación al caso Jorge Glass y la incursión o la detención que hubo días atrás en Quito. ¿Este es el argumento que más le sirve al país? Sí, en efecto, creo que es un acierto por parte del Estado ecuatoriano hablar de la desnaturalización del asilo político. Creo que ese es el ángulo más fuerte que tiene, porque por otro lado, Ecuador también hace énfasis en la no intervención política, es decir, por parte de México en los asuntos del Estado ecuatoriano, y en ese sentido creo que es un argumento un poco más débil porque el día de ayer México inició con sus declaraciones en las que ellos puntualizan o giran todo su argumento alrededor de la idea de la inviolabilidad de la sede diplomática y no hacen mayor alegato con relación al asilo diplomático que habían concedido ellos a Jorge Glass. Entonces, por parte del Estado ecuatoriano, el argumento más fuerte es el hablar sobre la desnaturalización del asilo político, que creo que es una conversación necesaria que debemos tener. Ahora, la validez del argumento es una arista y de allí las posibilidades de que Ecuador salga bien librado de esto se generan las dudas. ¿Es posible desde su criterio creer que Ecuador podrá tener una respuesta favorable en los términos que han imaginado ante esta situación que pone al país en una cortina bastante oscura? El Ecuador, a lo largo de la madrugada, cuando Ecuador inicia sus argumentos, tiene un buen punto, que es sobre la necesidad de agotar las medidas de negociación diplomática antes de acudir a la Corte. Y creo que en ese aspecto Ecuador también tiene un buen argumento con relación a que efectivamente no se agotan todas las medidas prima facie. Es decir, como inmediatamente se cortan relaciones diplomáticas, no se da todo ese proceso de negociación posterior al que incluso llama la OEA de antemano para solventar esta crisis diplomática. Entonces creo que por ese lado es posible que nos manden, digamos, que nos regresen a una mesa de negociación antes de continuar con cualquier caso ante la Corte. Tengo una consulta. ¿Qué pasaría si la denuncia de Ecuador contra México ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, procede? A ver, ahorita, y eso hay que puntualizar, ahorita lo que están haciendo son alegatos con relación a la imposición de las medidas cautelares. De ahí pasa como un día. Correcto. Como un tiempo de decisión, un par de semanas, pueden pasar un par de semanas hasta dentro de 1, 2, 3 meses para que la Corte decida, ahora sí, revisar el caso. Y bueno, y ahí ya empezamos. Esto puede demorar años, el nuevo gobierno puede estar instalado ya antes de que la Corte... Sí, esto puede tomar un buen tiempo. El nuevo gobierno puede estar instalado antes de que la Corte decida, revise y luego dé una decisión final con relación a esta. Andrea, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Ecuador a nivel internacional? En mi opinión, es que vamos a ser parte de los libros de historia en que Ecuador invadió una embajada. Estemos de acuerdo o no con el fin, yo estoy contento de que el que haya sido condenado esté en la cárcel. Pero aparte de eso, me preocupa que Ecuador quede con un mal nombre en el mundo. Y estás absolutamente en lo cierto. Creo que se menosprecia un poco el rol que tiene la reputación internacional y la palabra. Y en este caso, Ecuador efectivamente entra no solo en los libros de historia, sino además como mención en todas las clases de Derecho Internacional 101, es decir, cuando hables de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y hablen de los ejemplos de estados que han violado esta norma, que incluso es parte del derecho consuetudinario y la costumbre internacional, Ecuador va a estar sentado al lado de Irán y de Cuba como un violador de esta norma. Entonces sí, efectivamente, ese es un precio alto. Es un precio alto, y tú crees que ese precio alto lo entienda así Ecuador al final del día, en el futuro, la gente que está hoy en día lo vemos como que sí, el fin justificó los medios. Correcto, creo que en estos momentos estamos
digamos, hay un gran porcentaje de la población que está satisfecho porque dice, claro, el fin justifica los medios, estamos sobreponiendo intereses nacionales por encima de factores internacionales y sin embargo creo que se está subestimando la importancia de la acción. Es decir, este es un presidente también en el contexto de política regional. El asilo político para América Latina es un derecho súper importante y Ecuador ha establecido un precedente en el que se puede violar las embajadas, la territorialidad, digamos, la soberanía de otro estado por medio de la violación de la embajada para sacar a alguien a quien otro estado le ha concedido el asilo diplomático. Ahora, de ahí si esta concesión es positiva, negativa, si estamos de acuerdo o no, esa es otra conversación y esa la podemos tener y es innecesaria que se la tenga. Pero hemos establecido un presidente que, por ejemplo, a venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas les pesa un montón. Estamos hablando ahora mismo con la internacionalista Andrea Balda sobre el impasse diplomático que se discute ahora en la Corte Internacional en La Haya entre México y Ecuador. Andrea, Ecuador ha expuesto, y esto también como un recordatorio a nuestra audiencia, esta misma madrugada, en este miércoles 1 de mayo, por la diferencia horaria, ustedes entenderán cómo se maneja el asunto. Estamos hablando de algo que se realiza al otro lado del mundo, ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito para arrestar, y bueno, quizás también lo otro, al ex vicepresidente Jorge Glass. Durante esta segunda jornada de audiencia, por este caso, el embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, ha enfatizado que su país ha dado garantías por escrito a México. Textualmente, Andrea ha dicho, estos acontecimientos, ha dicho Andrés Terán, fueron altamente excepcionales en naturaleza y sus circunstancias ya no existen hoy. Ecuador protege totalmente la embajada y las sedes diplomáticas de México, como respeta y protege todas las de nuestra capital. Quizás la gente que escuche este argumento puede decir los hechos dicen otra cosa. Bueno, sí, efectivamente el embajador Terán abre su exposición diciendo eso. Esto es un hecho absolutamente excepcional. Se tenía que detener a Glass, ya está detenido. Ya no hay necesidad de volver a incursionar en esta violación de derecho internacional. Sin embargo, efectivamente es la garantía de la inviolabilidad lo que se ha transgredido. Supongamos hipotéticamente que Glass se escapa o que es liberado nuevamente y busca asilo en otra embajada. ¿Qué va a hacer Ecuador? O al menos este gobierno. ¿Se va a meter otra vez a esta embajada? No creo. Tiene muy buen resumen, porque sí, se escapa de la embajada y se va a la embajada de Venezuela. Bueno, no existe. Ya no está. Sí, no existe. Vamos a la embajada de Bolivia o a la embajada de Brasil. ¿Qué va a pasar ahí? Es seguramente una respuesta que tendremos a lo largo de los días. Andrea, es mi criterio particular, y corrígeme si estoy equivocado, pero pareciera que la mayoría de los diplomáticos, de los estudiosos del tema, de quienes han servido en el exterior o han sido parte del servicio diplomático exterior, se alinean al hecho de que Ecuador no hizo bien las cosas. Es muy raro encontrar una voz que aplauda, más allá de las que el gobierno tiene a su favor, lo que el gobierno realizó a propósito de la detención de Jorge Glass. Si la Convención de Caracas es el argumento principal, es decir, donde se presenta ese articulado para defender un poco lo actuado en el caso de Jorge Glass, pero la misma convención establece en un artículo posterior el hecho que depende de o es potestad de cada país dar asilo a quien le venga en gana, entonces Ecuador tiene muchísimo que perder porque automáticamente después del argumento que presenta puede ser rebatido. Sí, de hecho es súper importante leer no solo el artículo 3 donde dice no se puede dar asilo, pero también es importante leer el artículo 4 que es inmediatamente posterior que dice, bueno, y al Estado asilante le corresponde calificar la naturaleza de ese delito. Entonces, sí, efectivamente, y hay esta discusión de, bueno, ¿qué viene primero o la gallina? Es decir, ¿cuál de los artículos debería sobreponerse sobre el otro? Claro, pero aparte de eso, y también hay que quitarse un poquito de ese lado, es que la Embajada de México vivía dándole asilo a todas las personas que estaban condenadas por la ley por uno u otro tema y se escapaban para allá y ya, a ver. Y ya habían algún... Ya, a ver, sí, entiendo la embajada, todo, pero ya llega un límite. Sí, y es importante mencionar que no es la primera incursión de México en este sentido, es decir,
AMLO, resulta desconcertante que para un presidente que se jacta de respetar la no intervención en asuntos de política interna de otros países, es consistentemente víctima de sus propias declaraciones. Es decir, Argentina, digamos, no es la primera vez que AMLO le pasa a él. Te pregunto específicamente, ¿no llega a un punto en que tú dices, ¿sabes qué? Ya, señores, ya se pasaron de la raya? Por supuesto, y por eso es que la desnaturalización del asilo político es una conversación necesaria ante la OEA, ante la CELAC e incluso ante la Corte. ¿Tú crees que cabe alguna disculpa diplomática por escrito en este sentido? Sí. Ya le invitaron a comer un taco y el ceviche. No sé. Ya lo invitamos, le dije. Efectivamente, ya una acción de... Sí, de Ecuador, pero la AMLO dijo nones, o sea, se echó el loco y se ha pasado todos los días hablando en sus cadenas diarias, que se parecen a las sabatinas, de la mañana, hablando del tema de Ecuador y echándole tierra y echándole más alcohol a la herida. Bueno, y también hay que tomar en cuenta qué es lo que está persiguiendo AMLO detrás de esto. Es decir, AMLO tiene algún tiempo posicionándose como el líder de la izquierda regional. Y para esto también este evento le sirve como impulsar esa narrativa que busca seguir ideologizando la política regional de América Latina. Es cuando un expresidente de la República empieza a decir que Ecuador debe ser castigado como diplomática. El tema internacional, no estoy hablando de política local. De acuerdo. Yo entiendo que le pueda, digamos, que le pueda parecer un horror lo que ha sucedido, pero de ahí a llamar a la sanción de tu propio Estado, en los términos en los que se hizo, además creo que es un exabrupto. No veo el Clinton diciendo sancionen al señor Bush o a Trump, mundo entero por esto. Es desleal. Es desleal. Queremos agradecer a Andrea Balda, internacionalista, una especialista evidentemente en materia internacional, y ha estado aquí revisando junto con nosotros lo que ocurre ahora mismo en la Corte Internacional, lo que ha ocurrido hace pocas horas. Ella ha estado en la madrugada pendiente de la transmisión a través de distintos medios. Para ella. Más o menos en el símil de lo que un amante del deporte podría hacer al seguir un torneo en particular. Bueno, Andrea ha seguido de cerca las incidencias de lo que ocurre allá al otro lado del mundo en el análisis de esta Corte, que deberá resolver qué sanción o qué resolución en definitiva hay en torno al impasse entre México y Ecuador. Estaremos atentos y esperemos como ecuatorianos que salgamos bien librados. Sin embargo, el pronunciamiento oficial lo conoceremos seguramente en semanas, meses. Sobre las medidas cautelares, probablemente en algunas semanas, y luego si se decide revisar el caso, pueden ser bastante más. Muchísima tela que cortar. Gracias, Andrea. Son las 8 de la mañana y 20 minutos.